¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Se podía observar 3 sujetos sentados en el suelo de la habitación mientras conversaban tranquilamente. Ojo, ¿creen que Ricky ya pueda con los héroes que están afuera de la base? Preguntó el calvo con seriedad. Tabe, seguramente ya venció la mayoría gracias a su Kirk, respondió el sujeto de la bolsa. Toya, no olvides que también consumió la droga de aumento de Kirk, comentó el rubio mientras veía su reloj. Tabe, eso le facilitará demasiado su trabajo, opinó del sujeto de la bolsa. Ojo, espero que deje un poco de diversión para nosotros, decía aburrido el villano. Toya, lo cual ya es ahora, contestó el rubio para luego levantarse del suelo. Ojo, ¿ahora? Preguntó confundido el villano hasta que escuchó unos pasos que venían de un pasillo. Tabe, qué buen oído tienes, Toya, halagó la habilidad de su compañero mientras se levantaba del suelo. Toya, gracias por el halago, contestó con una sonrisa no visible por la máscara que poseía. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Ojo, espero divertirme, decía el villano mientras se estiraba para no tener ningún calambre en la pelea. Toya, lo mismo opino, dijo el rubio mientras sacaba una navaja de su bolsillo. Del pasillo salió un joven aspirante a héroe con algo de miedo. Suneaper, ¿dónde estoy? Preguntó con miedo mientras ocultaba su rostro con su capucha. Toya, al parecer Mimig nos trajo un niño, comentó el rubio con una sonrisa algo tétrica. Ojo, espero que no se rompa después de recibir mis potentes golpes, decía el villano mientras se colocaba en posición de combate. Mientras los dos villanos sonreían tétricamente por su víctima, había uno que se mantenía serio. Tabe, me parece familiar este chico, pensó el sujeto de la bolsa mientras observaba detalladamente el aspecto del joven aspirante a héroe. Toya, ¿sucede algo, Tabe? Preguntó el rubio a su compañero. Tabe negó con la cabeza. Tabe, solo estaba pensando qué comer después de vencer a este niño, mintió el villano mientras seguía observando al joven que tenía al frente. Toya, tú siempre pensando en comida, dijo el rubio para luego voltear a ver al niño. Oye niño, llamó al joven Azabache. El joven aspirante a héroe dirigió su mirada hacia el rubio con algo de miedo. Toya, no muera, ordenó el rubio para luego lanzar su navaja a una gran velocidad hacia el joven. El Azabache en un rápido movimiento esquivó el arma con un mortal hacia atrás. Toya, veo que tienes buenos reflejos, decía mientras utilizaba su Kirk para teletransportar de nuevo su navaja a su mano. Eso me agrada, dijo con una sonrisa algo tétrica. Suneaper, necesito activar mi Kirk, pensó el joven mientras sacaba un takoyaki de su traje. Pero unos cristales a una gran velocidad se lo impidieron. Ojo, ¿qué intentas hacer niño? Preguntó el villano mientras le lanzaba unos cristales al joven como balas. El Azabache esquivaba los cristales con varios mortales hacia atrás a una gran velocidad para no salir dañado. Pero de pronto sintió una pulsada en su pierna izquierda, causando que se cayera de espalda. Suneaper, mierda, dijo en voz baja el joven mientras veía su pierna izquierda ensangrentada. Toya, no te olvides de mí, avisó el rubio con una navaja ensangrentada en sus manos. Tabe se mantenía en silencio mientras observaba cada movimiento del chico, ya que algo le decía que el joven aspirante a héroe estaba jugando con ellos. Ojo, espero que... No pudo terminar de hablar por un fuerte golpe que recibió en el rostro. Toya, veo que vienes con todo, dijo el rubio mientras observaba al joven con unos tentáculos en su mano derecha y en su mano izquierda un takoyaki. Suneaper, serán arrestados en el nombre de la ley, comentó el Azabache con algo de miedo. Ojo, ¿y te haces llamar héroe cuando estás muerto de miedo?, contestó el villano que se levantaba con facilidad del suelo. Tabe al ver el actuar del joven, dejó de pensar que el chico era un peligro. Toya, Tabe encargarte, ordenó el rubio con seriedad. Tabe, como digas, contestó para saltar hacia el joven con intenciones de asesinato. El Azabache atacó al villano con sus tentáculos, pero todos fueron devorados a una gran velocidad. Suneaper, debo tener cuidado con este sujeto, pensó el joven para luego esquivar una navaja que pasó al lado de su cuello a una gran velocidad. Toya, aunque seas un miedoso estás atento de tu alrededor, comentó el rubio mientras volvía a usar su Kirk para teletransportar su navaja de vuelta a su mano. Ojo, ¿qué tal si aumentamos la dificultad?, opinó el villano con una ceja levantada. Tabe, me parece bien, ya que lo podré devorarlo antes, contestó el villano mientras de su boca caía baba.
Toya. A mí no me importa, contestó con los ojos cerrados el rubio. Ojo. Entonces que así sea, dijo el villano mientras creaba una espada de cristal. Tamaki al ver esa acción rápidamente consumió una variedad de alimentos marinos para estar preparado ante todo. Ojo. Allá voy niño. Gritó el villano para correr hacia el joven a una gran velocidad con su espada a un costado. Suneater en un rápido movimiento transformó sus brazos en unas pinzas para detener el ataque del villano. Suneater, no te lo dejaré fácil, advirtió el chico con un semblante serio. El villano al ver ese rostro sintió un pequeño escalofrío por todo su cuerpo pero lo dejó pasar, ya que creyó que era su imaginación. Ojo, ¿quién dijo que nosotros igual te lo íbamos a dejar fácil? Preguntó con arrogancia el villano para luego mover su cuello a un costado. El azabache al ver esa acción dio un salto hacia un costado para esquivar una navaja que iba a una gran velocidad a su rostro. Toya, veamos si puedes seguir esquivando mis ataques después de esto, avisó el rubio mientras sacaba varias navajas de su traje para luego lanzarlas hacia el joven azabache. 1. El azabache al ver los ataques del rubio intentó hacer un mortal para esquivarlos, pero de pronto siente que alguien se acercaba por su espalda. Ojo. Muere, dijo el villano con su espada en el aire para después bajarla a una gran velocidad con el objetivo de cortar al joven aspirante a héroe. Pero en un rápido movimiento el joven se escondió en una almeja para protegerse de todos los ataques de los villanos. Toya. TSK. Dijo el rubio al ver que sus cuchillos no pudieron traspasar la armadura del chico. De pronto la almeja empezó a girar a una gran velocidad, causando que todo lo que estaba a su alrededor saliera disparado hacia un costado de la habitación. Ojo, Tabe. Gritó el villano mientras intentaba no salir volando con la ayuda de su espalda la cual estaba incrustada en el suelo. Tabe, bye. Contestó con un grito el villano para luego saltar hacia la almeja con la boca abierta. Un solo bocado bastó para destruir la defensa del chico. Tabe. Sorpresa, dijo con una sonrisa al ver cómo el chico estaba sorprendido al ver que alguien pudiera destruir su defensa. Pero esa sorpresa cambió rápidamente al ver que el villano empezó a devorar toda la almeja dejándolo expuesto al peligro. Suneater. No te dejaré, dijo para luego transformar su brazo en una lanza y atacar al villano en su hombro para que lo soltara. Tabe. Maldito. Gritó el villano mientras se sujetaba su hombro ensangrentado. Ojo se lanzó hacia el joven con su espada, pero se llevó una sorpresa al ver cómo el joven transformaban la gran almeja en un escudo con su mano izquierda y con su mano derecha hacia una lanza de un gran tamaño para combatir. La gran espada de cristal chocó con la gran lanza del joven. Ojo. Al parecer el chico miedoso desapareció, decía el villano mientras intentaba golpear al chico a una gran velocidad, pero este se cubría con su escudo. Suneater. Nunca hubo un chico miedoso, contestó en voz baja para que no fuera escuchado. Pero de pronto varias cuchillas a una velocidad impactaron en todo su cuerpo causando que escupiera un poco de sangre y causando que bajara su escudo. Ojo. Gracias por dejarme el camino fácil, dijo para luego darle una fuerte patada en pecho para alejarlo. Toya. Buena patada ojo, decía el rubio mientras utilizaba su kirk para teletransportar todos sus cuchillos de vuelta a su mano. Ojo. Eso fue gracias a ti, contestó el villano con una sonrisa pero esta desapareció al sentir un gran dolor en el pecho. ¿Qué mierda? Se preguntó al ver que su pecho empezaba a sangrar. ¿Cuándo me causó esta herida ese niño? Se preguntó desorientado por el daño de su cuerpo. Tabe. Al suelo ojo. Gritó el sujeto de la bolsa mientras con su otro brazo se afirmaba su hombro herido. El villano hizo caso a la indicación de su compañero para evitar un ataque sorpresa. Suneater. TSK, fallé, dijo con su brazo extendido el cual era una gran lanza. Ojo al ver el ataque del niño, ya no era momento para jugar. Ojo. Creo que es el momento exacto para colocarme serio, decía mientras se levantaba del suelo con calma. Suneater. ¿Qué está? Aung no pudo terminar de preguntarse por un fuerte golpe en el estómago el cual lo obligó a escupir sangre. Ojo. Espero que no mueras, dijo para luego tomar la cabeza del joven con fuerza para después lanzarlo hacia una muralla de la habitación. Mientras se dirigía hacia la muralla varios cuchillos a una gran velocidad impactaban en su cuerpo. Toya. Hasta aquí llega tu vida héroe, decía el rubio mientras utilizaba su kirk para teletransportar sus cuchillos ensangrentados de vuelta a su mano, pero esta vez también transportó un chaleco muy conocido para el azabache. Suneater. Mis reservas de alimentos, pensó el azabache herido para luego impactar fuertemente con la muralla destruyéndola. El golpe fue tan fuerte que generó una gran nube de tierra. Tabe. ¿Creen que esté muerto?
Preguntó el sujeto de la bolsa con tranquilidad mientras se sujetaba su hombro herido. Ojo, el golpe que le di por lo menos le tuvo que fracturar algunas costillas, respondió el villano mientras cubría sus brazos en cristales. Toya, miren chicos, dijo el rubio llamando la atención de sus compañeros. Ojo, ¿qué sucede Toya? Preguntó el villano con seriedad. Toya, al parecer el chico activaba su Kirk con comida, respondió el rubio mientras tiraba varios tipos de alimentos al suelo. Tabe, la mayoría son alimentos marinos, decía el villano mientras comía algunos de los alimentos que había tirado Toya al suelo. Ojo, qué asqueroso, comentó el villano al ver a su compañero comer comida del suelo. Tabe, regla de los 5 segundos, contestó el villano mientras devoraba todos los tipos de alimentos que estaban esparcidos por el suelo. 2. Ojo solo volteó su mirada para no seguir mirando a su compañero. Toya, ahora no importa si ese mocoso se levante, sin sus alimentos no podrá activar su Kirk, informó el rubio con una gran sonrisa, pero no era visible por la máscara que poseía. Ojo, aunque no tenga sus alimentos existe la posibilidad que aún puede transformar parte de su cuerpo por la comida que ingirió hace unos minutos, comentó el villano con seriedad. Tabe, esa fue una buena hipótesis, decía el sujeto de la bolsa mientras comía los restos de alimentos. Toya, oigan, llamó el rubio a sus compañeros, miren que encontré, dijo mostrando un collar con una fotografía. En la fotografía salía una peliseste muy animada y a un lado salía un azabache con una sonrisa mientras abrazaba a la peliceleste. Toya, al parecer nuestro héroe tiene una novia, decía con una sonrisa tétrica el rubio. Ojo, y está demasiada buena, comentó el villano con una sonrisa. Pero de pronto la mano del rubio cayó al suelo. Toya, gritó el rubio por su mano faltante. Ojo volteó velozmente hacia la dirección donde estaba el azabache. Suneater, no toques con tus sucias manos a mi novia, decía el azabache con una gran pinza en su mano derecha. Tabe, ojo encárgate del mocoso, yo detendré la hemorragia de Toya, ordenó el sujeto de la bolsa mientras con un pañuelo cubría la herida de su amigo. Toya, maldito juro que después que te mate, iré a violar a tu maldita noviembre. No pudo seguir hablando porque murió decapitado. Tabe, Toya. Gritó el villano al ver a su compañero muerto en el suelo, maldito. Volvió a gritar para luego voltear a ver al azabache, te juro que no pudo seguir hablando al ver la apariencia del azabache sin la capucha. Ojo, ¿qué te sucede Tabe? Preguntó el villano pero se quedó quieto al ver a su amigo muerto y a su otro amigo temblando de miedo. Tabe, ¿qué punto hace un pecado de Dios aquí? Preguntó mientras temblaba de terror por la presencia del joven azabache. Ojo al escuchar esa pregunta de su compañero volteó a ver al joven aspirante a héroe con seriedad. Suneater, la respuesta no es obvia, vengo a asesinarlos, respondió el azabache mientras sus brazos se cubrían con la piel del cangrejo. Ojo, Tabe, ¿qué quieres decir con pecados de Dios? Preguntó con seriedad el sujeto a su compañero. Tabe, quiero decir que estamos perdidos, respondió con miedo el sujeto mientras se levantaba del suelo con rapidez. Ojo empezó a observar detalladamente al joven para luego ver algo que le llamó la atención. Su mano derecha empezó a aparecer un tatuaje más específico, un kanji que decía Taida. Ojo, pereza, dijo en voz baja el sujeto. Tabe, sabía que ese mocoso traía algo entre manos, decía el villano mientras temblaba de miedo. Ojo, cálmate Tabe, comentó el villano de cristal. Tabe, tengo que salir de aquí, dijo el villano con desesperación para luego voltearse y correr hacia un pasillo con todas sus energías. Pero en un cerrar de ojos el villano murió decapitado por unas grandes pinzas. Ojo, imbécil, pensó el villano al ver cómo el cuerpo inerte de su compañero caer al suelo con brutalidad. Suneater, lo siento por tu amigo, dijo el azabache mientras volvía su brazo a la normalidad. Ojo, no te preocupes, contestó el villano mientras sacaba una inyección de su bolsillo con delicadeza para que no lo viera. Suneater, mi misión es asesinarlos con rapidez, pero como hablaste mal de mi novia, te tendré que asesinar con brutalidad, decía el azabache mientras todo su cuerpo se transformaba en una gran armadura con apariencia de cangrejo. Ojo, comprendo tu enojo, pero no me arrepiento en decir eso de la perra de tu novia, contestó el villano para luego inyectarse la droga de aumento de Kirk. La piel del villano empezaba a generar demasiados cristales como cuchillas. Todo era visto por un azabache que se mantenía en silencio. Ojo, veamos si son tan fuertes los pecados de Dios como dijo Tabe antes de morir, comentó el villano cubierto de cristales.
Suneater. Ya quiero acabar con esto, me está dando sueño, pensó el azabache mientras se colocaba en posición de combate. 3. El villano a una gran velocidad corrió hacia el azabache para proporcionarle un fuerte derechazo, pero con facilidad el azabache saltó y golpeó al villano con una fuerte patada en su rostro que lo obligó a alejarse. Ojo. Maldición, dijo con dolor por el golpe que le dio el joven aspirante a héroe en el rostro. Si pudiera ser más fuerte, pensó el villano, pero de pronto una imagen pasó por su cabeza y eso era la droga aumento de Kirk de sus difuntos compañeros. Suneater. ¿Acaso ya te rendiste? Preguntó el azabache con seriedad. Pero de pronto ve como varios cristales se dirigían a él a una gran velocidad, obligándolo a cubrirse. Ojo. Eso servirá como distracción, decía el villano mientras revisaba el cuerpo inerte de Toya. Bingo, dijo con una sonrisa el villano al ver que ya encontró una de las inyecciones. Ahora falta la otra, pensó el villano con una sonrisa. Suneater. ¿Buscabas esto?, dijo el azabache parado en el cuerpo inerte de Tabe mientras sujetaba una inyección con sus tentáculos. Ojo. Maldición, pensó el villano enojado, pero grata fue su sorpresa al ver cómo el joven le tiraba la inyección. Suneater. Quiero que nuestro combate sea divertido, comentó el azabache con una sonrisa no visible por la armadura de cangrejo que poseía. El villano al escuchar eso solo sonrió para después inyectarse ambas inyección, causando que todo su cuerpo empezara a convulsionar. Tamaki veía con una sonrisa algo tétrica. El cuerpo de Ojo se cubría de varios cristales dándole una apariencia irreconocible. Ojo. Fue muy estúpido de tu parte ayudarme, porque ahora te mataré con facilidad, informó el villano mientras se acercaba hacia el azabache a paso lento. Suneater. Aunque mi pecado sea la pereza, aún quiero divertirme, contestó con una sonrisa la cual desapareció al recibir un fuerte golpe en el estómago, mandándolo hacia una esquina de la habitación. Ojo. Veamos si puedes vencerme ahora, mocoso, decía el villano con una gran sonrisa. En la esquina de la habitación se levantó el azabache con dificultad, ya que ese golpe había destrozado su armadura de piel de cangrejo. Suneater. Me confié demasiado, pensaba el azabache mientras se mantenía de pie. En un cerrar de ojos, Ojo ya estaba al frente del azabache para después darle un fuerte golpe que obligó el azabache a cubrirse con ambos brazos para no salir tan dañado. Ojo. Ladras mucho pero muerdes poco, dijo el villano con arrogancia, pero está desaparecido al ver que unos tentáculos lo envolvieron para luego lanzarlo hacia una muralla de la habitación generando un cráter. Suneater. Lo mismo digo de ti, decía el azabache mientras se acercaba hacia el villano con seriedad. En un rápido movimiento el villano se reincorporó al combate para después brindarle un fuerte derechazo al joven, el cual lo detuvo gracias a todos sus tentáculos. Suneater aprovechó esta apertura para empezar a golpear al villano con brutalidad. Suneater. ¿No que eras peligroso?, preguntó el azabache mientras golpeaba con brutalidad el rostro del villano. Pero en un momento a otro, Ojo se había salido del agarre de Suneater para después darle un fuerte derechazo en el rostro, causando que el azabache escupiera un poco de sangre. Ojo. Te crees demasiado mocoso, dijo el villano para luego darle otro fuerte golpe en el rostro al azabache. Tamaki intentó cubrirse, pero un fuerte rodillazo en el estómago causó que esté descubierto a cualquier ataque. Suneater. Maldición, se decía en su mente mientras recibía los fuertes golpes del villano a una gran velocidad. Si tan solo pudiera reincorporarme, pensaba el joven con los brazos al frente con el objetivo de defenderse de los ataques del villano. Ojo. ¿No que eras un pecado de Dios?, decía el villano de cristal mientras golpeaba al joven con brutalidad. Solo eres un mocoso con un título de mierda, dijo el villano para luego darle un fuerte cabezazo al joven, causando que perdiera la noción de su alrededor. Suneater. Mierda, me confié demasiado, se decía el azabache mientras observaba todo borroso. Además no sé cuánto durará la armadura de cangrejo, pensaba con preocupación el joven. Ojo. ¿Por qué tan callado?, preguntó el villano mientras se acercaba al joven. ¿Acaso tengo razón?, dijo con una sonrisa arrogante la cual desapareció por un fuerte rodillazo acompañado por un codazo en el pecho. Suneater. No te incumbe él porque esté callado, contestó con seriedad el joven. Ojo en un rápido movimiento se dirigió hacia el azabache con intenciones de golpearlo por el comentario de hace unos minutos, pero el joven aspirante a héroe se adelantó a esa jugada, evitando cualquier daño colateral. Ojo. ¿Por qué juegas a los héroes si eres un asesino?, preguntó el villano mientras observaba al azabache con seriedad. Pero el azabache no respondió la pregunta. Ojo. ¿Tienes miedo que tu familia se decepcione de tus acciones y por eso las ocultas con tu trabajo de héroe?, volvió a preguntar el villano con mala intención.
Pero Suneater sabía que el sujeto quería sacarlo de sus casillas para atacarlo con más facilidad. Ojo, veo que te enseñaron a ocultar tus emociones en estas situaciones, decía el villano mientras empezaba a crear una espada con su mano derecha. Espero que tu novia sea así cuando la vio. No pudo terminar la oración por un fuerte golpe en el rostro que causó que retrocediera. Suneater, no te atreves a hablar mal de ella, dijo el azabache con unos ojos como la sangre. Ojo, ¿o si no qué? Preguntó el villano mientras se reincorporaba. Suneater, morirás, respondió con frialdad el joven. Ojo, no me hagas reír, contestó el villano pero por dentro estaba muerto de miedo. Suneater, te lo advertí, dijo el joven mientras se quitaba la parte superior de su traje, eres la primera persona en ver mi verdadera apariencia, decía mientras aumentaba de tamaño. Ojo, al ver cómo el joven cambiaba de apariencia, sentía como si cuerpo gritaba de terror. Ojo, ¿qué eres? Preguntó con terror el villano. Suneater, soy tu peor pesadilla, respondió una bestia de 3 metros de altura, con rostro de lobo, brazos de oso, piernas de ave, torso y cola de caimán. 9. En un cerrar de ojos la gran bestia se encontraba al frente del villano. Suneater, hoy quería divertirme, pero tu actitud me arruinó mi día, decía mientras apuntaba a la frente del villano con una de sus uñas. Ojo, perdona, en un momento a otro su cabeza explotó como si fuera un simple globo de agua. Suneater, imbécil, dijo para volver a su apariencia humana. El cuerpo del villano cayó de espalda mientras su sangre ensuciaba el blanco piso de la habitación. Suneater. Suspira, el jefe tiene razón, me dejo llevar demasiado por las emociones, decía el azabache mientras se acercaba hacia el cuerpo inerte de Toya para después quitarle el collar de su novia. ¿Cómo se sentirá ella cuando me vea con mi verdadera apariencia?, pensaba el azabache mientras observaba la sonrisa de su novia en la fotografía. Flashback. Se podía observar varios niños jugando en un parque muy animados, pero había un azabache escondido en un arbusto. Tamaki. Hoy también vino a jugar, decía con una pequeña sonrisa el niño al ver a una peliceleste jugar con una rubia algo mayor. Mirio, ¿qué ves? Preguntó animado un niño rubio. Tamaki. Ah. Grito del susto por la aparición repentina de su mejor amigo. Mirio, casi me matas del susto, reclamó el azabache mientras se levantaba del suelo. Mirio, lo siento, es que me llamó la atención lo que estabas haciendo, contestó el rubio mientras se rascaba el cabello. Tamaki, yo solo estaba observando algo, dijo en voz baja pero igual fue escuchado por el rubio. Mirio se volteó hacia la dirección en la cual Tamaki estaba observando y pudo visualizar a una pequeña niña peliceleste acompañada de su hermana mayor. Mirio, no sabía que te gustaban las chicas mayores, Tamaki, comentó el rubio con una sonrisa burlona. Tamaki al escuchar eso se colocó rojo de la vergüenza. Tamaki, te equivocas, reclamó sonrojado el niño. Mirio, jajajaja, el rubio solo se rió de la actitud de su amigo. Tamaki solo ignoró la risa de su amigo para seguir observando a la pequeña niña peliceleste. Mirio, según que me dijo mi papá, ellos son nuevos en la villa, informó el rubio mientras se sentaba en el suelo. Esa información le llamó la atención al pequeño azabache. Mirio, además escuché que su hermano mayor es alguien de temer, decía el rubio en voz baja. Tamaki, ¿qué quieres decir que es alguien de temer?, preguntó asustado el pequeño niño. Mirio, según los rumores, dicen que él luchó contra un oso y terminó victorioso, respondió el niño rubio en voz baja. También dicen que venció a un héroe musculoso con un solo movimiento cerca de la laguna, decía el niño con una voz tenebrosa. 8. Tamaki al escuchar esos rumores sentía que el hermano de la niña peliceste era un monstruo. Mirio, aunque todos esos rumores son falsos, excepto el que venció a un sujeto musculoso con un solo movimiento, explicó el niño con una sonrisa. Tamaki, exclamó sorprendido al saber que uno de los rumores era real. Mirio, pero dejando de lado de eso, es un buen sujeto, comentó el niño rubio con una gran sonrisa. Tamaki, ¿en serio?, preguntó con algo de miedo. El pequeño niño rubio afirmó con la cabeza. Mirio, un día lo perseguí hacia su casa para averiguar si era tan malvado como contaban, respondió el niño. Tamaki, ¿y qué sucedió después?, preguntó con la mano en su boca. Mirio, en un cerrar de ojos apareció detrás de mí, respondió el niño mientras movía las manos. Tamaki al escuchar eso se cubrió la cabeza con ambas manos. Mirio, creí que me iba a matar como al oso, pero solo me saludó y se fue, comentó el niño rubio. Tamaki, ¿en serio que no te hizo nada?, preguntó preocupado por su amigo.
El pequeño niño solo negó con la cabeza. Mirio. Nada de nada, respondió con una sonrisa el niño. Tamaki. Vaya que eres valiente, Mirio, seguiste a un chico de un grado mayor sin importar las consecuencias, decía el niño mientras jugaba con sus manos. Me gustaría ser como tú, dijo para ver a su amigo al rostro. Mirio. ¿Como yo? Preguntó confundido el pequeño niño rubio. El azabache solo afirmó con la cabeza. Tamaki. Eres alguien admirable, respondió con una sonrisa el pequeño niño. Mirio. Tú también eres alguien admirable, contestó el rubio con una sonrisa. Tamaki. ¿En serio? Preguntó sorprendido el pequeño niño. El pequeño niño solo afirmó con la cabeza. Mirio. Te propones metas casi imposible y al final lo logras, respondió el niño. Tamaki. Creo que exageras, contestó con vergüenza. Mirio negó con la cabeza. Mirio. Tú fuiste el único que pudo vencer a Akuma en Street Fighter, comentó el rubio, y sin perder ninguna vida, dijo emocionado el rubio. 5. Tamaki. Me avergüenzas, decía mientras se cubría su rostro con sus manos. Mirio. Tamaki eres alguien demasiado genial, comentó el rubio, por eso eres mi mejor amigo, dijo con una gran sonrisa. Otro flashback. Se podía observar cómo varios niños salían del colegio acompañado de sus padres, pero había un niño que se dirigía a la casa de su amigo, el cual estaba enfermo. Tamaki. Llevo todo para que Mirio se recupere, decía el azabache mientras revisaba las bolsas que sostenía. Llevo juegos, dulces, cómic y las tareas que nos dejaron, comentó el chico con una gran sonrisa, pero esta desapareció al darse cuenta que había desaparecido algo. ¿Dónde están los dulces?, se preguntó preocupado. ¿Estos dulces?, preguntó una voz femenina. El azabache al voltearse pudo observar a una peliceleste con una bolsa de dulces en sus manos. Tamaki. Ese sí, respondió nervioso el chico mientras recibía los dulces. Ten cuidado que se te caigan de nuevo, avisó la peliceleste con una sonrisa para después alejarse. Adiós, dijo para luego irse por otro camino. Tamaki. Hablé con una chica, decía con clara emoción, se lo debo contar a Mirio, pensó el niño para irse corriendo del lugar. 3. Otro flashback. Se podía ver a un azabache sentado en el suelo mientras platicaba con su amigo enfermo. Mirio. Hoy hablaste con ella. Gritó sorprendido el rubio. Tamaki solo afirmó con la cabeza. Mirio. Vaya Tamaki, sí que no pierdes tiempos, comentó el rubio con una sonrisa. Tamaki. No digas eso que me avergüenza, reclamó el niño mientras se cubría su rostro. Mirio. ¿Y cómo hablaste con ella?, preguntó el rubio con intriga. Tamaki. Estaba contando las cosas que iba a traerte y me di cuenta que me faltaban los dulces, respondió el niño con una pequeña sonrisa, pero de pronto ella me llama para entregarme los dulces que se me habían caído, explicó el niño feliz. Mirio. ¿Y dónde están los dulces?, preguntó muy animado el rubio mientras movía sus manos. Tamaki. Están justo aquí, respondió para sacar una bolsa de dulces. Mirio. Tamaki, dijo con seriedad el rubio. Tamaki. Dime, contestó con una sonrisa. Mirio. ¿Dónde están los dulces?, preguntó al ver la bolsa de los dulces vacía. Tamaki. Gritó el azabache al ver que no habían dulces. ¿Pero qué sucedió?, se preguntó el pequeño niño mientras veía el interior de la bolsa con sorpresa. 1. Mirio. Al parecer esa niña se comió los dulces sin que te dieras cuenta, respondió el rubio con una cara seria. Tamaki. Rayos, como no me di cuenta, decía el pequeño niño mientras se hacía bolita. 2. Mirio. Tranquilo, no es tu culpa, comentó el niño rubio. Tamaki. Pero. No pudo terminar de hablar, ya que fue interrumpido. Mirio. Sin pero, además algo me dice que el karma actuará, informó el niño. Justo cuando iba a contestar el azabache, se escucha el timbre de la casa. Tamaki. Yo voy, avisó el niño para luego levantarse del suelo e ir a ver quién tocaba el timbre. El pequeño bajó las escaleras velozmente hasta llegar a la puerta de la casa. Tamaki. ¿Qué necesita?, preguntó por un aparato que tenía al lado de la puerta. Vengo a devolver unos dulces que mi pequeña hermana robó, respondió la voz de un chico. 2. Oni-chan, no pellizques mis mejillas, reclamó una niña del otro lado de la puerta. El azabache al escuchar eso abrió la puerta con delicadeza para ver dos figuras. Nejire. Hola, soy Nejire y vengo a devolver los dulces que me comí sin permiso, dijo una peliceleste con las mejillas rojas mientras sujetaba una bolsa de dulces. Tamaki. Gracias, contestó el niño mientras recibía los dulces de la pequeña. Nejire. Y él es mi Oni-chan, comentó la niña mientras abrazaba la pierna del joven.
Izuku. Soy Izuku Ado, un placer, dijo el pelinegro con una sonrisa que emitía calma. Fin del flashback. Se podía ver cómo el aspirante a héroe arrastraba los cadáveres de los yakuzas al centro de la habitación. Suneater. Es hora de borrar la evidencia, dijo para luego escupir un ácido a los cuerpos para que se desintegraran. 5. Los cuerpos le empezaban a salir burbujas, dando señal que el ácido estaba haciendo efecto. Suneater. Ahora me queda esperar que todo termine para irme, decía el azabache mientras se colocaba su traje con tranquilidad. Pero de pronto capta algo con su nariz. Suneater. ¿Hierro? Se preguntó confundido por el extraño olor que apareció de repente. No es hierro, es sangre, se dijo a sí mismo para luego dirigirse hacia un pasillo de la habitación que guiaba hacia los laboratorios, y al parecer es fresca, pensó el joven mientras caminaba a paso lento por el pasillo. Cada paso que daba por el pasillo, se podía ver manchas de sangre y algunos daños en la muralla. Suneater. Al parecer hubo un enfrentamiento aquí, sin que me diera cuenta, decía el azabache mientras tocaba la sangre fresca de la muralla con sus manos. Pero de pronto escucha como alguien se quejaba de dolor. El azabache al escuchar eso, empezó a correr en dirección del ruido hasta que se topó con alguien que estaba apoyado en la muralla mientras se sujetaba su estómago ensangrentado. Más. Luise. Fin del capítulo, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme. De igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias. Sin nada más que decir, chao y gracias por ver.